Hola, ¿cómo están? Me vuelvo a contactar con ustedes para iniciar el desarrollo de la unidad 1 de nuestro programa. Y en particular en esta unidad vamos a transitar por un recorrido histórico que se va a iniciar con las primeras respuestas legales a la cuestión de la pobreza. Vamos a transitar por las primeras formas del Estado liberal de derecho y el proceso de institucionalización de la ayuda social con una marcada politización de la asistencia a partir de la separación, de la distinción entre Estado e Iglesia, para finalmente analizar la emergencia, consolidación y crisis de la forma más conocida por todos nosotros, más cercana a nuestra experiencia personal, que es la del estado de bienestar, estado social o estado social de derecho, como preferimos denominar. En este primer encuentro vamos a pensar particularmente en qué es la política social para decir que su respuesta es sencilla solo en apariencia. Un poco lo que queremos señalar es que si bien la respuesta, el concepto de política social se nutre de enfoques teóricos, deben ser contextualizadas en las experiencias históricas que van a poner de manifiesto sus formas particulares de materialización. Decimos también que el concepto es versátil, porque alude o nos encontramos mirando la experiencia histórica con diferentes patrones de intervención que la sociedad va a ordenar sobre sí misma para mantener la cohesión social. Enseguida surgen preguntas como si por políticas sociales nos referimos solo a intervenciones estatales. Si así fuera, ¿a qué estado nos referimos? ¿Nos referimos exclusivamente a un estado moderno? ¿A qué manifestación de ese estado moderno? ¿Incluimos solo a estados sociales, a los primeros estados estrictamente liberales? ¿Pensamos también en el estado colonial? Para ello nos vamos, para desandar un poco estas cuestiones, vamos inicialmente a dar lectura a dos materiales. En primer lugar, el texto de Polanyi, quien en el capítulo que sugerimos analiza la transición hacia el capitalismo de la sociedad inglesa del siglo XVIII y las resistencias que esa sociedad impuso a la liberalización de un factor de la producción como ha sido la mano de obra, la que debía organizarse para entonces en torno a los nuevos principios de mercado y abandonar definitivamente el sistema de patronazgo propio del sistema del feudalismo. El autor entonces, Polanyi, va a reconocer en Spingarn, o el llamado sistema Spingarn, que tuvo vigencia entre 1795 y 1834, va a reconocer un hito histórico en los estudios sobre políticas sociales. Spingarn modificaba sustantivamente lo sostenido bajo las leyes de pobres inglesas, elaboradas entre 1536 a 1601, y Spingarn fue a su vez reemplazado por la enmienda a aquellas leyes de pobres, marcando un poco una especie de retroceso, es decir, un cambio con Spingarn y una vuelta atrás con la enmienda. En cualquiera de estos casos constituyen las primeras formas jurídicas de respuesta a la cuestión social, lo que ha influenciado notablemente la arquitectura posterior de las políticas y de los programas sociales. Spingarn en particular asume una importancia singular en el debate actual en torno a las políticas de transferencias de ingresos. Consagraba un derecho a la vida mediante un sistema de complemento a los salarios que tenía como referencia un nivel de ingreso mínimo que variaba según la composición de las familias y se ajustaba de acuerdo al precio del trigo. De este modo, aparece lo que podría considerarse una primera política pública de sostenimiento del poder de compra de las familias cuyos ingresos quedaban por debajo de un nivel establecido como básico para cubrir necesidades elementales. Por otra parte, las críticas se sostenían un poco en la idea
que nadie preferiría un salario si es que podría vivir sin él. Para este tópico, les decía, también recuperamos un segundo material, que es el prólogo en el texto de Robert Castell, La metamorfosis de la cuestión social, seguramente conocido por ustedes, en particular en lo que respecta a la idea de cuestión social como una problemática fundante de los estados modernos, dando cuenta de la tensión entre igualdad y libertad económica y igualdad y libertad política y desigualdad económica, o como dirán luego otros autores, entre emancipación y regulación. En este punto es relevante ubicar el análisis de las políticas sociales en el contexto de la modernidad, como respuesta a necesidades humanas que fueron de alguna manera modificados por un conjunto de procesos que vamos a señalar en términos de secularización, de mundialización, de industrialización, individualización y monetización. Vamos a ver o habremos de tener en cuenta cómo estos procesos fueron incidiendo en las modificaciones que nos muestran el recorrido histórico de las políticas. Muy bien, dejamos por aquí. En el próximo encuentro les comento que vamos a trabajar en un segundo tópico acerca de la naturaleza de las políticas sociales de la mano del material de Sonia Fleury. Muchas gracias.